Hola con todos, mi nombre es Macarena Peñalosa, soy estudiante del sexto semestre de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. En esta ocasión les voy a hablar sobre los ítems de emparejamiento, para que así nos vayamos familiarizando de cómo el docente debe ser versátil a la hora de evaluar a sus estudiantes. Es importante mencionar que a los ítems de emparejamiento también se los denomina prueba de asociación de respuesta o ítem de términos pareados, según se lo puede encontrar en distintos documentos o sencillamente como los quiera llamar el docente. Como podemos observar en el siguiente recuadro, tenemos los siguientes objetivos: conocer los ítems de emparejamiento y utilizar los ítems de emparejamiento en ejemplos concretos, los cuales se irán desarrollando en el transcurso de esta presentación. Pues bien, todos nos preguntamos qué son los ítems de emparejamiento. Estos constituyen una modalidad de las preguntas objetivas. En este tipo de ítem, el estudiante debe emparejar o asociar dos listas o columnas paralelas, compuestas por términos, expresiones o símbolos, que se corresponden entre sí. Para un mejor entendimiento, hemos elaborado el siguiente esquema de los elementos o estructura de estos ítems, los cuales constan de una columna A en la parte izquierda y una columna B en la parte derecha. La columna A está formada por premisa o pregunta. La premisa es la idea que servirá de base para el razonamiento que se plasmará en la columna B. Mientras tanto, esta columna B está compuesta de respuestas, respuestas correctas y distractores. Por ejemplo, se puede emparejar o asociar órganos del cuerpo humano con el sistema que pertenece, países con sus capitales, personajes con sus acciones, fechas con hechos. Así podemos observar que en los elementos de la columna A son el conjunto de cuestiones, mientras que la columna B son el conjunto de opciones. ¿Qué objetivos evalúan estos ítems? Se adecuan a aquellos objetivos que incluyen procesos de asociación, nombres y fechas, lugares y acontecimientos, causa y efecto, palabras y definiciones, autores y obras, ejemplos y conceptos, síntomas y enfermedades. Ahora veremos qué ventajas tienen estos ítems de emparejamiento. Nos dice que se adecuan a aquellos objetivos que incluyen procesos de asociación, mediante las cuales se logra identificar un nombre, relacionar dos secuencias, clasificar varios objetos. Se puede también examinar una gran cantidad de información en poco tiempo. A su vez, su objetividad y la facilidad de su calificación no estimulan la memorización abstracta y evalúan la determinación de relaciones entre unos elementos y otros. Mientras tanto, las desventajas nos dice que no son adecuados para medir resultados complejos del aprendizaje, tales como análisis, síntesis, organización y un juicio crítico. ¿Por qué no se puede dar esto? Debido a que son pruebas objetivas y son de una respuesta breve y concreta. Se pueden deslizar claves e indicios que favorecen la elección de la respuesta correcta. A continuación, se mencionan sugerencias para su elaboración. Primero, construir grupos en que los elementos y relaciones sean en cada uno del mismo tipo y naturaleza. Ambas columnas deben ser homogéneas en contenido. Las listas no deben ser muy largas, para evitar confusión y pérdida de tiempo releyéndolas. La columna de números de pregunta no debería tener más de 6 elementos. Una de las columnas debe incluir distractores. Siguiendo con estas sugerencias, tenemos: las dos columnas no deben tener el mismo número de elementos. Aquí es importante recalcar que esta sugerencia se debe tomar en cuenta porque en la columna de respuestas debe haber más elementos que en la de premisas o viceversa, para evitar que se logren respuestas correctas por un proceso de descarte. Siguiendo, conviene ordenar una de las columnas por orden alfabético, cronológico o cualquier orden o lógico. No incluir indicios que favorezcan la elección de las respuestas correctas. Procurar que las preguntas sean más cortas que las respuestas para facilitar su solución. A continuación les muestro un ejemplo de cómo elaborar estos ítems de emparejamiento. Primero procederé a leer el enunciado. A continuación se presenta dos columnas. La columna A contiene los seres vivos y la columna B los niveles tróficos de la cadena alimentaria. En los espacios de la columna B, escribe el número de la columna A de tal forma que se corresponda. Encierra la letra que contiene la serie de respuestas correctas.
Procedo a leer la columna A, que está compuesta por sapos, bacterias, hierbas, insectos, víboras y hongos, mientras que la columna B está compuesta por productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Aquí hay algo importante que recalcar. Como se nos mencionaba en una de las sugerencias de los ítems de emparejamiento, las premisas que son la columna A son un mayor número que las opciones de la columna B, por lo tanto este ítem de emparejamiento está correctamente elaborado y no habrán opciones de respuesta correcta por descarte. Siguiendo con este ejemplo 2, leemos el enunciado que nos dice: a continuación se presentan dos columnas. La columna B contiene los seres vivos y la columna A niveles tróficos de la cadena alimentaria. En los espacios de la columna escribe el número de la columna A de tal forma que se corresponde. Encierra la letra que contiene la serie de respuestas correctas. Por columna A tenemos productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Mientras tanto que en la columna B tenemos sapos, bacterias, hierbas, insectos, víboras y hongos. Aquí podemos ver claramente en la columna A o de premisas que esta está ordenada al azar, mientras que en la columna de respuestas, que es la B, para simplificar su lectura se ordenó según un criterio que puede ser algo lógico o alfabético. Muchísimas gracias por su atención, espero que el video les haya ayudado. Nos pueden dejar alguna sugerencia y si les gustó una manita arriba.